Hermanos y hermanas, es para mí un privilegio y motivo de mucho gozo poder presentar a una compañera, a una amiga, Ruth Aide Calo Castro, quien fuera ministra ordenada de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Sigue siendo, lo que pasa es que hoy ella está jubilosa y jubilada. Así es que, pero eso le da unos espacios también para compartir con otras iglesias y compartir en otros espacios a su vez, perdonen la redundancia, para compartir también aquellas grandes bendiciones que el Señor ha puesto en su corazón. El último pastorado de nuestra compañera fue en la iglesia del barrio Pájaros Candelaria junto al reverendo Benjamín Santana. Así es que ella estuvo allí por unos cuantos años como pastora asociada. Y también sirvió en la Academia Discípulos de Cristo y en otros espacios importantes de la vida de nuestra iglesia. Así es que en esta mañana escuchemos con atención lo que el Señor nos comunica a través de nuestra querida hermana, la reverenda Ruth Calo. Oh, qué amigo nos es Cristo. En esta mañana celebramos la vida de ángeles. Nos hemos encontrado a través del tiempo en diferentes ministerios y es un privilegio para mí que mi querida amiga y compañera Marisa Resto me haya invitado a estar con ustedes hoy, cuando yo de lleno estoy en la tercera edad. Saludo a mis amigos y amigas que están aquí presentes, ustedes saben quiénes son. Cuando Marisa mencionó que habíamos estado en la iglesia de Candelaria, tengo que decir que aquí está mi compañera Maricelis Nieves, quien fue la mano derecha en ese ministerio, en esta comunidad que tanto amamos. Un día, un hombre caminaba cabizbajo. Llevaba un gran peso sobre sus hombros. Se veía triste y en su caminar cansado. Y llegó a un lugar y se sentó. Y al estar sentado allí, aquel hombre comenzó a cavilar y a pensar en cómo era su vida, dónde se encontraba después de muchos años, de muchas experiencias. Y aquel hombre sentado pensaba, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mi futuro? ¿Cuál es la razón y el propósito de yo estar en este mundo? Y así, después de haber descansado bastante, se levantó y empezó a mirar dónde él se había sentado. Y cuando miró bien, se percató que se había sentado sobre un cofre. Y presto lo abrió y descubrió que en aquel cofre habían respuestas para sus preguntas. Yo les invito a abrir el cofre de la palabra del Señor. Y vamos a leer del libro de Marcos, el capítulo 2. Los versos del 1 al 11. Marcos capítulo 2, los versos del 1 al 11, y así dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos
de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Voy a moverme entonces al verso número 11, donde dice: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. Doy gracias por estos hermanos, no se me pueden ir. Vamos a decir sus nombres. ¿Cómo usted se llama? Pedro. Pedro. Natalia. Natalia. Qué lindo que hay una joven aquí. Felicita. Felicita y a este caballero joven. Rafael. Rafael, Dios me los bendiga. Pueden sentarse. Amados y amadas, tal vez lo que yo les voy a contar es conocido por muchos de ustedes. Algunos porque llevamos muchos años en la vida de la iglesia y conocemos esta historia. Otros y otras han tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa en alguna ocasión, y lo que yo les voy a contar les va a sonar muy familiar. Jesús disfrutó de visitar las comunidades que rodeaban al mar de Galilea. Cuando yo tenía 19 años, organizaron un viaje de mi iglesia y de la iglesia del reverendo José de Camacho. Y fuimos en un autobús que iba ascendiendo por Palestina, el territorio del monte Tabor. Y cuando llegamos a un punto de mucha altura, el conductor de la guagua nos dijo: bájense ahora para que respiren y caminen un poquito. Íbamos a descubrir sin saberlo la majestad de la belleza del mar de Galilea. Cuando miramos, el mar de Galilea estaba a nuestros pies. Y se notaba el contraste marcado entre toda la zona desértica que habíamos ascendido en aquel autobús y el verdor que rodeaba al mar de Galilea. Así que a través de los siglos, el mar de Galilea fue un lugar que auspició la vida de pequeñas comunidades, de Corazín, de Magdala, de Genezaret, y en este caso, de esta pequeña comunidad llamada Capernaum. Jesús creció no muy lejos de allí, en Nazaret. Así que le era fácil a Jesús en un trayecto de horas llegar a Capernaum. Varios de sus discípulos procedían de allí. Y la fama de Jesús ya se había dado a conocer, de manera tal que algún habitante de Capernaum abrió las puertas de su casa
para Jesús y le invitó, y la voz se corrió entre las personas que vivían en aquel vecindario y la casa se llenó. No lejos de allí vivía un hombre que el texto nos dice que era paralítico. Nosotros no sabemos qué clase de parálisis, pero hoy día sabemos que hay una diversidad de condiciones que pueden paralizar a una persona. El hombre obviamente no tenía una movilidad con libertad. Probablemente no podía valerse solo. Podríamos preguntarnos en qué condiciones este hombre vivía. Si era como un amigo mío que tiene una limitación por ceguera y problemas en los pies con la diabetes, probablemente las condiciones en que vivía no eran las mejores. ¿Qué pensaría este hombre sobre su vida? Se sentiría menos como hombre porque no podía trabajar. ¿Sería el caso que este hombre dependía de que alguien le llevara alimentos para él sostenerse? Tendría una familia. Pero simultáneamente, alrededor de este hombre, habían 4 personas que lo observaban. 4 personas que no solamente veían, sino que observaban la realidad. Lo habían descubierto, habían identificado su necesidad y es muy probablemente que lo hubieran ayudado de alguna manera, proveyéndole ropa, asistiéndole en el hogar, llevándole alguna fiambrera para que él se pudiera alimentar. Pero eso no bastaba. Y un día los 4 se encontraron y descubrieron que compartían una misma inquietud. Y en ese compartir, esa conversación cogió un giro constructivo. Comenzaron a dialogar sobre la misma persona que a los 4 les había movido a compasión. Sentían una fuerza interior que les motivaba a hacer algo para cambiar la realidad de aquel hombre desvalido. Y el diálogo se tornó constructivo. Un sentimiento solidario que les unía, les hacía a ellos comenzar a planificar qué podían hacer para ayudarle. Así es la compasión. La compasión es una virtud suprema que nos humaniza, que nos ayuda a parecernos a Jesucristo. Muchas veces la Escritura dice, y Jesús fue movido a compasión. La compasión inspira. La compasión puede mover voluntades porque es un sentimiento profundo en la vida de la persona. 4 personas. Muchas veces pensamos que eran 4 hombres. A medida que yo fui creciendo, siempre decían, fueron 4 hombres los que llevaron el camastro. Pero en realidad el texto bíblico no nos dice. Pudieron haber sido hombres, vecinas y vecinos, pudieron haber sido familiares. Y en esta mañana yo voy a decir que fueron amigos. Que fueron amigos, personas diferentes, que soñaron que la vida de su vecino podía ser diferente. Que creyeron que él ameritaba una oportunidad de vida plena. Que no sufriera más. Que no se sintiera solo y abandonado por la vida. Porque cuando la soledad toca a una persona, la mente se llena de tinieblas, de pensamientos desalentadores y tristes. Y el alma se desanima,
y la persona se estanca en el camino de la vida. Y estos amigos supieron que Jesús estaba en la casa del vecino y se pusieron de acuerdo, conjugaron sus voluntades, unieron sus manos y le dijeron a aquel paralítico: hoy va a ser un día diferente para ti. La vida te va a dar una nueva oportunidad. Te vamos a llevar para que tú conozcas a uno cuya palabra es poderosa, cuya palabra es restauradora. Y esa palabra de esperanza, cuando cala en el corazón, te puede levantar a ti de tu condición. Cuando las personas se ponen de acuerdo para hacer el bien, son empoderados por Dios. Se convierten en embajadores, como dice la Escritura, colaboradores con Dios en este mundo. En un mundo donde hay indiferencia, donde nosotros como puertorriqueños experimentamos muchas penas. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cuántos de nuestros hermanos y hermanas, su calidad de vida se ha afectado por las condiciones que nos dejó María en Puerto Rico. Pero estas 4 personas tomaron unidos la ruta de la creatividad. Y ellos iban contentos con su camastro, llevando a aquel vecino, al paralítico, delante del Señor. El paralítico se sentía liviano, porque habían 8 manos que se habían puesto para darle la mano. Y la esperanza fluía como la brisa alrededor de ellos. El paralítico iba un poco asustado, probablemente lleno de dudas. Tal vez otras experiencias habían prometido que habría un cambio en su condición, pero ya él se veía como una causa perdida. El texto que leímos nos dice que otras personas también han llevado a Jesús a seres queridos. Si ustedes recuerdan, la Escritura nos habla del centurión que intercedió por su siervo, que él quería mucho. La palabra también nos habla de la mujer sirofenicia. Bien al norte de Palestina, en lo que hoy es Siria, había aquella mujer que tenía un hijo con serios problemas mentales y fue donde Jesús a rogarle que hiciera algo para que aquel joven pudiera volver a una vida con cordura. Y también la Biblia nos habla de Jairo, que se acercó a Jesús en medio de otra multitud para pedirle que tuviera compasión de su hija. Todas estas personas son personas a quien Jesús respondió sabiendo que no iban por su propio interés, sino porque intercedían por un ser querido. Pero no hay ningún otro texto en la Biblia que nos diga que 4 se pusieron de acuerdo para llevar a alguien a Jesús. 4 amigos con una unidad de propósito hacen lo que nos parece difícil posible. Cuando las mentes se unen y comienzan a examinar, evaluar una situación, pueden nacer sueños, se visualizan respuestas y pueden estas convertirse en una realidad. Pero sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos. Había tanta gente que no podían llegar. No se amilanaron, sino que subieron por una escalera que por lo general ascendía al techo de las casas en el norte de Galilea. Y ellos sabían cómo esos techos eran construidos, con unas vigas separadas unas de otras, y entre medio se
se ponían palmas, se ponían ramas de árboles, y sobre esas ramas entonces una capa de barro. Y eran techos que se podían montar y de igual manera desmontar. Así que ellos se movieron, hicieron lo que era menester, y aquel hombre paralítico que estaba en las esquinas, que probablemente en algunos momentos era un estorbo, una persona quizás menospreciada en su comunidad, alguien que se sentía ignorado, recibió entrada de primera fila para ver a Jesús. Le dieron una entrada de palco. Dice el texto que de alguna manera, tal vez a través de tiras, de sogas, colocaron al paralítico delante de la mirada misericordiosa del Señor, de la mirada que puede renovar la vida, de la mirada que no distingue entre unos y otras. Aquellos 4 sorprendieron a Jesús. Dice que Jesús fue movido por la fe de aquellos 4 amigos. Su fe, su amor y su determinación. Y aquel que no tenía valor, el paralítico, se convirtió en el centro de atracción, probablemente en el gran milagro de aquel día en Capernaum. Yo me quiero detener a que nosotros miremos en el texto bíblico el valor que Jesús prestó a la amistad. Yo les invito nuevamente a abrir las Escrituras y que nosotros miremos el texto en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y de ese capítulo vamos a fijarnos en los versos que comienzan en el 9. Juan 15, verso 9 al 15, dice el texto así. ¿Qué tal si las damas leen conmigo un verso y los varones leen el que le sigue? Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi... para que mi gozo esté cumplido, el gozo sea cumplido. Que uno ponga su vida por sus amigos. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Jesús valoró tanto la amistad que los últimos 3 años de su vida vivió entre amigos. 12 discípulos. Para él era un placer llegar a casa de los amigos, de Marta, María y Lázaro. Y en Jesús aprendemos el valor de los buenos amigos a través de la vida. Y a mí me parece que la iglesia es un laboratorio de la buena amistad. Y como ocurre en todos los laboratorios, se prueba. Uno va probando, uno va refinando. A veces en los laboratorios se cometen errores. La fórmula no sirve, hay que desecharla y hay que volver a empezar hasta que el químico dice, esto es lo que estábamos buscando. La iglesia
Es una comunidad para amigos de todas las generaciones, niños y niñas que llegan a la iglesia con uno de sus padres nada más, que no tienen a la figura, una de las figuras en el hogar. Encuentran en la iglesia ejemplos de caballeros, de jóvenes, que les sirven de apoyo y de aliento. La juventud de igual manera. ¿Cómo nosotros valoramos los encuentros de jóvenes en Morton? ¿Y cuántas parejas se han casado porque se conocieron en un retiro de Morton? En la vida adulta y en la vejez, la iglesia es el mejor laboratorio para la amistad. Un amigo es el que llega cuando todos se han ido. Un amigo es el que puede ver lo que otros no descubren. Proverbios nos dice que un amigo puede ser más unido que un hermano. Y también dice que en todo tiempo ama el amigo. ¿Tú tienes un amigo así? ¿Sí? Bendito sea el Señor. ¿Eres un amigo o una amiga así? Yo le doy gracias a Dios porque en esta mañana yo estoy aquí por un matrimonio amigo mío. Miguel Acevedo y Mayra Torres. Hemos sido amigos por bastantes años y hemos vivido diferentes clases de experiencias juntos. Y en el día de hoy, cuando yo salga de estar entre ustedes, ellos me van a llevar a almorzar y me van a dejar en el aeropuerto, porque yo salgo para Estados Unidos. Y esta mañana mis amigos amanecieron cargando mis maletas. Bendito sea el Señor. Jesús privilegió el vínculo de la amistad. Y la Biblia nos dice que tenemos que estar con los ojos muy atentos, porque habrá tiempo cuando la amistad, porque el amor se habrá de enfriar, puede que escasee. Así que cultivar una amistad genuina es un privilegio que el Señor nos da. Y es necesario, porque a medida que pasan los años, cuando uno comienza la jornada de la vida, hay muchos amiguitos. Las mamás dicen, tengo que llevar el nene o la nena a un preescolar para que aprenda a relacionarse con otros niños. Y en ese compartir, el niño o la niña comienzan a hablar si tienen problemas del habla, se van soltando, empiezan a compartir lo que tienen, se dan cuenta que no es de ellos nada más, que es bonito poder compartir con otros. En ese ambiente de la amistad, el joven descubre quién es, para qué está en este mundo, probablemente quién será su compañero o compañera de vida. La amistad es necesaria en la adultez, cuando se enfrentan las grandes responsabilidades, cuando tenemos que tomar decisiones y a veces no sabemos cuál es la mejor decisión. Tener un amigo que nos escucha, nos ayuda para que nosotros podamos esclarecer el pensamiento y aprovechar la experiencia de otros. Pero cuando vamos llegando a la vejez, la amistad yo creo que es más importante todavía, porque en el camino de la vida, cuando uno cruza las etapas de la vejez, va dejando gente bien querida atrás. Se pierden miembros de la familia que eran fundamentales para el bienestar de nuestra existencia. Y entonces tener un amigo como un hermano o tener una amiga como una hermana es una gran bendición. Ciertamente hay cosas que pueden hacer que se enfríe el amor y tenemos que estar alerta ante esa realidad. Pero el que se acerca al proyecto de la amistad, como lo hace el Señor Jesucristo, tiene que sentir amor y tiene que llevar en su vida las señales de la humildad. Hay que aprender a escuchar al otro que es distinto de nosotros, que es distinta de nosotras.
que tiene otra experiencia de la vida y tenemos que nosotros bajar nuestro yo para que a través de ese puente pueda cruzar la amistad. Yo quisiera decirle a ustedes que muchas veces yo he estado en el catre. La que ha andado en el catre he sido yo. Si ustedes me hubieran visto a mí en el mes de mayo, yo era rubia. Y tenía el pelo bien, lo tenía largo. Pero estando en Castleberry, me dio una experiencia de bronquitis tan y tan severa que yo tuve que ser hospitalizada y yo estaba allí sin familia. Solamente con mi hijo que se ubicó en esa área para trabajar. Oigan, el sábado por la tarde me dice la enfermera encargada de mi caso, la vamos a dar de alta. Y yo no tenía para dónde ir, porque la razón de mi bronquitis fue que yo me intoxiqué en el apartamento con pinturas químicas bien nocivas para mis pulmones. Y entonces yo me decía, Dios mío, ¿y para dónde yo voy a ir ahora si no puedo ir al apartamento? El médico me dice que no puedo volver allí. Me llama por teléfono Alma Vázquez, una hermana de la iglesia de Castleberry. Una hermana con quien yo no tenía ninguna relación previa. Y me dice, ¿cómo está usted? Y yo le digo, pues aquí estoy en esta situación que el médico me dice que me van a dar de alta y no sé para dónde voy a ir. Y ella me dijo, déjame hablar con Víctor, su esposo. Me dijo, nosotros la vamos a ir a buscar y usted se va a ir con nosotros para nuestra casa. Cuando ella me dijo eso, yo les confieso que yo dije, ay Dios mío, yo no conozco a este matrimonio, yo no les quiero ir a importunar ni ser una carga para ellos, porque yo estaba que tosía toda la noche con la bronquitis que tenía. Bueno, yo le dije, Alma, déjame pensarlo, voy a pensar a ver qué voy a hacer. Y entonces engancho el teléfono y poco después me llama el compañero Héctor Santiago, quien es pastor de la iglesia nuestra en Castleberry, y me dice, ¿cómo tú estás? Voy para allá. Le digo, Héctor, no vengas porque justo ahora me dice la enfermera que me van a dar de alta. Y mira, no tengo para dónde ir porque donde yo me intoxiqué y me enfermé es en el apartamento de mi hijo y no puedo ir para allá. Y entonces le digo, y me ha llamado la hermana Alma Vázquez para ofrecerme que yo me vaya con ella a su casa. Él me dijo, vete con ella. No va a haber mejor lugar. Alma vive en el campo. Vas a respirar aire fresco. Vete tranquilita cuando ellos lleguen. Y a las 7 de la noche aparecieron Víctor y Alma por mi habitación. Y esa semana ellos fueron los ángeles de la guarda mío. Víctor y Alma se han convertido en mis grandes amigos. Una oportunidad que vino a través de la vida de la iglesia. La iglesia que responde con pertinencia a una necesidad inmediata, que no titubea, que puede desprenderse de sus intereses, de su agenda y ver, hay una necesidad. Y esta necesidad amerita atención inmediata. Y yo pienso que nosotros en la vida, como yo le decía a Marta Díaz, una amiga que he conocido, podemos tener dos estilos de vida. Nosotros podemos ser la gente sombrilla. La gente sombrilla, la sombrilla le sirve solamente para cubrirse a ellos, porque la sombrilla tiene un espacio pequeño. Pero hay personas en la vida que son la gente paraguas. Tienen un paraguas grande y cuando ven a otros que se está mojando, cuando ven a otros que va a tropezar, le dicen, vente para acá, métete debajo de mi paraguas. Yo quiero que tú no te caigas, yo quiero que tú estés de pie. Y cuando la iglesia se une en esas iniciativas, lo que parece imposible es posible.
esta semana yo estaba deshaciéndome de las muchas cosas que uno acumula cuando llega a los 67 años de edad. Y lo hice porque yo dije, yo tengo que ir liviana para la vejez. Hay que ir liviano, porque mire, no hay cosa más triste que cuando usted se muere, tiene que venir otro a deshacerse de todo lo que usted acumuló. Y yo he tenido que hacer eso 3 veces. Y me prometí que no le iba a hacer eso a mi hijo ni a mis amigos. Que yo iba a vivir en el estilo minimalista. Bueno, pues una amada hermana de la iglesia llegó a mi casa y vio un cajón, como un cofre, que yo tenía guardando muchas cosas. El cofre era de madera mexicano, tallado, precioso. Y ella me dijo, ay, ese cofre me recuerda los trabajos de mi tierra en El Salvador. Yo lo quiero comprar. Yo le di, ¿me cuánto vale? Pues yo le di el precio. Oiga, y había otra persona que era su cuñada, y fuimos a levantar aquel cofre. Oiga, no había manera. No podíamos. La madera era tan sólida que 2 personas no lo podían levantar. Entonces en la casa había una joven, hija de la hermana del Salvador, del Mari. Y yo le digo a Del Mari, acércate, ven para acá, ayúdanos a cargar este cofre. Miren, cuando aquella joven se unió a nosotros, aquel cofre no pesaba nada. Yo no lo podía creer. Aquel cofre perdió su peso, era tan liviano que lo pudimos llevar al auto y colocarlos en el baúl de la hermana que lo iba a llevar a su hogar. Y entonces cuando íbamos de camino, yo le dije, Del Mari, yo te voy a demostrar a ti cuánto pesa este cofre cuando yo retiré mis manos. Retiré mis manos y ella me abrió los ojos y ve que no era mentira, de veras que el cofre pesaba mucho. Entonces, entre las 3, pudimos hacer una tarea difícil posible. Yo quiero decirle que nosotros estamos en Puerto Rico de muchas situaciones difíciles. Y yo creo que la iglesia, el poder de la unidad de la iglesia, se siente, hace la diferencia. Y a veces nosotros pensamos que le presentamos al Señor cosas pequeñas que no tienen mucho significado, pero lo tuyo, lo mío, cuando se une, tiene el poder de transformar una situación. Y que gente que está caída, y le voy a decir una cosa, hay mucha gente caída, hay gente caída en el camino que nosotros los miramos por encima y no descubrimos los abismos por donde las personas caminan. Esa gente nos necesita. Esa gente necesita saber que ellos pueden vivir de pie, que hay esperanza para ellos, que si están caídos mentalmente puede haber sanidad mental, que si emocionalmente están turbados puede venir la armonía, que si se sienten solas y solas, no están solas, no están solos, porque hay quien ande el camino con ellos y con ellas. Y en esta mañana yo invito a esta iglesia a que esté de pie. Y nosotros vamos a escuchar una alabanza muy hermosa que escribió un gran amigo, Nixon Cruz, de una de las familias queridas de la iglesia de Buenavista. Y yo quisiera hacer 2 llamados en esta mañana. El primer llamado, y te voy a invitar a que tú cierres tus ojitos. Cierra tus ojitos. Entra ya en tu mundo interior, ese mundo que solo Dios conoce, donde la mirada del Señor puede penetrar, puede identificar tu necesidad. Cierra tus ojos mientras escuchamos este himno. Y si tú te sientes como he estado yo, tú te sientes que estás en el camastro y te sientes que no puedes andar y quisieras decirle al Señor, Señor, yo quiero estar de pie. Dame la fuerza, dame la esperanza. Yo te invito a que tú vengas aquí conmigo. No por mis fuerzas,
y que tú le digas: Señor, yo cuento con tu fuerza para estar de pie. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Si tú, ven acá, acompáñame. Todos aquellos de ustedes que necesiten esa fortaleza, renovar su visión de la vida, de ustedes mismos. Todos aquellos que en un momento se han tropado con un dolor, con un obstáculo, con una pared que parece que no puedes pasarla. Yo te invito a que tú vengas. Este llamado es para ti, para que tú sepas que la mirada del Señor está sobre ti. El que da vida, el que perdona, el que sana las heridas que nadie conoce. Porque muchas veces nosotros, la gente ve nuestro rostro sonreído, pero dentro hay un dolor, dentro hay una necesidad, y tú la guardas, te la callas, no la compartes y vas triste por la vida. En esta mañana el Señor te dice: mira, yo soy el que restaura, yo soy el que cambia el panorama de tu vida. Yo conozco por lo que tú estás pasando y yo puedo darte las fuerzas para que tú te endereces y sepas que hay un nuevo horizonte para ti, que yo soy el Dios de las posibilidades. En esta mañana tú puedes venir al altar, pero también yo quiero llamar a aquellos que quieren ser las manos que se colocan para ayudar a otros. Aquellos que quieren decirle: Señor, yo quiero que tú cuentes conmigo, que tú abras mis ojos para que yo pueda reconocer la necesidad y no pasarla por alto. Que tú me des la compasión profunda que mueve mis fuerzas y mi voluntad para hacer la diferencia. Señor, yo quiero ver al niño y poder entrar en el mundo del niño para que el niño sepa que hay gente buena que vale la pena vivir. Yo quiero tener la mirada para entender a los jóvenes, porque a veces no los entendemos a medida que van pasando los años, cambian los estilos de vida. Señor, ayúdame a entender la juventud de hoy, a detenerme, a conversar con ellos, a saber qué es lo que les pasa, qué pueden necesitar. Oh Señor, ayúdame a acompañar a aquellos adultos que se sienten solos con la carga de deberes por la vida, y ayúdame a ser amigos de la tercera edad. Esos que tal vez tienen menos fuerzas, menos recursos, menos familiares disponibles, que yo pueda colocarme al lado de ellos y darle la mano. Que yo sea de la gente que está de pie en tu nombre, en medio de mi comunidad, a favor de mi país, a favor de mi familia. Que con tu poder yo pueda estar de pie. Yo quiero invitar en estos momentos, yo quiero pedirle a Carlos que pase por aquí. Carlos y yo nos conocemos de mucho tiempo atrás, y yo le doy gracias al Señor porque él y su amada esposa han estado de pie. Y le voy a pedir a Carlos que, como anciano de la iglesia, sea la persona que interceda por todos los que están en el altar. Señor y Padre nuestro, continuamos ante tu divina presencia en esta mañana, dándote gracias por el privilegio de poder sentir tu amor de manera especial en esta mañana y en cada día de nuestras vidas. Porque a través de las edades, de las diferentes etapas de vida, hemos sentido todos los días el acompañamiento tuyo. Padre, gracias porque eres nuestro pastor. Y eres el pastor que su vida a través de Jesús diste por las ovejas.
te presento tu rebaño, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa y de amor sobre cada uno de ellos y ellas, y que la paz tuya, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ellos y ellas. Obra tú, Señor, en aquellas necesidades, tanto físicas como emocionales como espirituales, pues tú miras toda nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro ser. Y Padre amado, no das pruebas o no permites que sucedan pruebas más difíciles que podemos resistir. Y en medio de las circunstancias, del dolor, de la tristeza, de la escasez, tú eres el Dios todopoderoso que provees y sostienes para que podamos ser más que vencedores. Te pido, Dios, que bendigas este rebaño y bendigas a la pastora, Señor, que está al frente de este rebaño y que tú has puesto como instrumento, nuestra pastora, la reverenda Marisa Resto, para que también tú a ella y a toda su familia, la familia pastoral, sean bendecidas por ti. Oh Padre amado, ¿a quién recurriremos sino a ti? Tú que eres el dador de la vida y en el que tenemos la bendita esperanza de una resurrección, y que al culminar nuestros días aquí sobre la faz de la tierra, o que tú vengas a levantar tu iglesia, estamos confiados y proclamamos en fe de que seremos resucitados entre los muertos y viviremos para siempre contigo en las mansiones celestes. Gracias por tu bendición, en el dulce nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén.